Establecemos comunicación con Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Martí, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por atendernos. ¿Cómo estás, Paco Ramírez? ¿Me escuchas bien? Muy bien, muchas gracias, Martí. Bueno, finalmente, después de poquito más de 8 horas, se logró desbloquear el inicio de la carretera México-Cuernavaca, la autopista. ¿Cómo se logró? Vamos, hubo reunión con la Fiscalía. ¿Qué se atendió de esta familia? Bueno, fue bastante complicado el proceso porque esta familia junto con otras personas bloquearon varias avenidas, bloquearon la salida por Insurgentes hacia Cuernavaca, la salida hacia la carretera libre, hacia la carretera de Cuota, el viaducto Tlalpan, es decir, bloquearon varias avenidas fundamentales y colapsaron la Ciudad de México. Pedían tener una reunión con la fiscal Ernestina Godoy directamente para desbloquear y los trasladamos en un vehículo. Fue difícil por todo el colapso del tránsito, pero los trasladamos hasta la fiscalía y en la fiscalía ahí trabajaron con la fiscal, hicieron una minuta, llegaron a unos acuerdos, ofrecieron una serie de pruebas, de elementos con los que la fiscalía va a trabajar también. Y no obstante ello, tardaron mucho en desbloquear, no querían desbloquear el grupo que estaba ahí. Estuvimos con ellos en un diálogo bastante complicado, pero bueno, finalmente se liberó la avenida, por fortuna, porque mucha gente sale por ahí, pues unos días de descanso en puentes como el puente, claro. ¿Qué acordaron, Martí? La minuta de la Fiscalía básicamente recoge varios elementos que ellos plantearon. Sí. Dan algunos datos de domicilios, números telefónicos, está el tema de la revisión de los videos de las cámaras que tiene el C5, el gobierno de la Ciudad de México, entre otros elementos que ellos pedían tanto conocer como aquellos elementos que pedían ser tomados en cuenta que ellos estaban aportando, y eso fue lo que se incorporó en la minuta que establecieron. ¿Es correcto que esta chica, Carolina Islas, y a su novio los vieron por última vez en el Estado de México? Bueno, eso lo tendrá que definir la Fiscalía. Son las cosas que se están señalando, son las cosas que se están diciendo. Se presentó esta denuncia y bueno, pues está abierta la carpeta de investigación y la Fiscalía nos va a decir qué es lo que sucedió. La verdad es que la Fiscalía ha trabajado bastante bien estos casos. Recordemos que hace unos días estuvo el caso de una chica que se suponía desaparecida y sus familiares hicieron un bloqueo parecido en Indios Verdes al que ocurrió hoy, y después pues se localizó a esta chica en el Estado de México, y sin embargo se sabe que antes de llegar al Estado de México estuvo aquí en la ciudad, estuvo ahí en el hemiciclo a Juárez, ahí estuvo con unas personas de estos colectivos feministas, en fin, es decir, la Fiscalía trabajó bastante bien la información de este caso y seguramente también trabajará muy bien el caso de Carolina Islas. Déjame preguntarte esto porque lo hemos vivido en las últimas semanas y meses, los cada vez más frecuentes bloqueos de avenidas, de salidas carreteras en la Ciudad de México, nada más en la Ciudad de México, y esto es demandando atención de la autoridad. ¿Es necesario? No, no es necesario porque la autoridad inmediatamente abre los mecanismos de atención. Si, por ejemplo, hoy esta familia hubiera llegado a la Fiscalía sin hacer ningún bloqueo de ningún tipo, hubiera sido atendida inmediatamente. Es decir, no era necesario que hicieran este bloqueo. Hay una serie de equipos de personal del gobierno de la Ciudad de México atendiendo todo el tiempo demandas de la ciudadanía. Creo que hay excesos en este tipo de acciones. Un bloqueo como el de hoy, por ejemplo, pues perjudicó a mucha gente. Muchísima gente. Llegó muy tarde a su trabajo, llegó muy tarde a su hogar, no pudo salir de la ciudad a la hora que quería.
Es decir, ¿Por qué? fue un perjuicio amplio. Martí, perdón que te interrumpa. Y con esto que estás mencionando, yo decía, bueno, una fue la reunión, pero la otra fue la intervención de la policía que finalmente abrió. ¿Por qué no antes? ¿Por qué evitar esta situación? Mira, ya la policía reforzó en la parte final, afortunadamente. Lo que sucedió a lo largo de este trayecto es que ellos empezaron a abrir, hacer, digamos, bloqueos intermitentes y abrían y poco a poco fueron abriendo más y más. Pero ya en el momento en el que tenían ellos la minuta, pedían que estuviera firmada por la Fiscalía y luego pedían que tuviera el sello de la Fiscalía, en fin, ya que tuvieron todo en sus manos, bueno, ya que continuaran ahí bloqueando intermitentemente, pues ya era inadmisible. Entonces fue el momento en el que ya lo que hizo la policía simplemente fue poner una barra, una hilera de un costado y de otro en forma de una V, para que los coches pudieran transitar sin riesgo para los manifestantes y pudieran salir hacia la carretera de Cuota y también hacia la carretera federal. Martí Batres, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, siempre agradecido que estés con nosotros aquí en Mega Noticias. Muchas gracias a ti, pues aquí mostramos la disposición del gobierno, uno, para atender a las personas que tienen una demanda y demandas pues dolorosas y difíciles como esta, y dos, también para auxiliar a la ciudadanía que es perjudicada por cuestiones que le son ajenas, en las que no tiene ninguna culpa, ninguna responsabilidad. Y aquí estamos también contigo para informar. Muchísimas gracias, Martí. Muy buenas noches. Hasta pronto. Un abrazo, buenas noches. Gracias, igualmente un abrazo. Martí Batres, hacemos una breve pausa y regresamos.